Shalom a todos. Debido a la gran confusión que existe para muchos sobre por qué el judaísmo es un pueblo, decidí hacer este vídeo para ver si puedo explicar de una vez y por todas por qué el judaísmo es un pueblo. Yo no sé si si existe en otros sitios esta explicación, así que sugiero que se guarde, si así lo desean, y lo transmitan o lo vayan pasando para que los que no saben de una vez se enteren. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo. Tiene sus raíces en la antigua historia de un pueblo que se transformó de una tribu nómada en una nación establecida. Esta transformación bíblica del judaísmo como pueblo puede rastrearse hasta el momento clave en la narrativa bíblica. En particular, la experiencia del Éxodo, la entrega de la ley en el monte Sinaí y la conquista de la tierra prometida. Estos eventos fueron fundamentales para la formación de la identidad colectiva del pueblo judío y sentaron las bases del judaísmo como una religión y una cultura distintivas. A lo largo de este ensayo exploraremos estos momentos claves y examinaremos cómo dieron forma al judaísmo como pueblo. El Éxodo fue un episodio fundamental en la historia bíblica del pueblo judío. Marca el comienzo de su transformación en una entidad colectiva. Según el relato bíblico en el libro de Éxodo, los israelitas fueron esclavizados en Egipto durante siglos, hasta que Dios intervino y liberó al pueblo de la esclavitud. Este evento no solo fue un punto de inflexión en la historia de los judíos, sino que también se convirtió en un pilar central de la formación de su identidad. La liberación de la esclavitud de Egipto no solo fue una victoria política y física, sino también un renacimiento espiritual. Durante su tiempo en el desierto, Moisés, el líder designado por Dios, recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Estas tablas, que contenían los 10 mandamientos y otras leyes y preceptos, se convirtieron en la base moral y ética del pueblo judío. La entrega de la ley en el monte Sinaí marcó el establecimiento de una relación especial entre Dios y los israelitas y estableció un conjunto de normas y prácticas religiosas que diferenciaron al judaísmo de otras religiones contemporáneas. La ley también sirvió como un pacto entre Dios y el pueblo judío, estableciendo una relación de mutua responsabilidad y compromiso. A través de esta alianza, los israelitas se convirtieron en el pueblo elegido de Dios,
con la responsabilidad de obedecer sus mandamientos y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Este pacto proporcionó una identidad colectiva y un sentido de propósito para el pueblo judío, afirmando su estatus como un pueblo separado y estableciendo los cimientos del judaísmo como una religión basada en la fe y la obediencia de Dios. La conquista de la tierra prometida, tal como se relata en el libro de Josué, fue otro hito importante en la transformación del judaísmo como pueblo bíblico. Después de años de peregrinación en el desierto, los israelitas finalmente llegaron a la tierra de Dios que Dios le había prometido. La conquista de Canaán y la creación de un reino en la tierra prometida fueron eventos que fortalecieron la identidad colectiva del pueblo judío y establecieron las bases para la consolidación del judaísmo como una entidad nacional y religiosa. La conquista de la tierra prometida no solo fue una empresa militar, sino también un acto de afirmación de la fe y la confianza en Dios. Los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, libraron numerosas batallas para tomar posesión de la tierra habitada por otros pueblos. Estas campañas militares fueron consideradas como parte de la voluntad divina y se llevaron a cabo por mandato divino. La victoria en estas batallas fueron interpretadas como una manifestación del poder y la protección de Dios hacia su pueblo elegido. Una vez establecidos en la tierra prometida, los israelitas comenzaron a desarrollar una estructura política y social más organizada. Bajo el liderazgo de los jueces y posteriormente los reyes, el pueblo judío estableció una monarquía que unificó a las diferentes tribus y consolidó su posición como una entidad nacional. Sin embargo, es importante destacar que el judaísmo no solo se limita a la estructura política y social, sino que también se centraba en la práctica religiosa y en los rituales religiosos. El templo de Jerusalén, construido bajo el reinado del rey Salomón, se convirtió en el centro espiritual y religioso del pueblo judío. Era en el templo donde se realizaban los sacrificios y se llevaban a cabo los rituales sagrados de acuerdo con la ley. El culto en el templo y la observancia de las leyes y los rituales religiosos se convirtieron en elementos centrales de la vida del pueblo judío, proporcionando una cohesión religiosa y cultural. Además de las prácticas religiosas, la escritura y preservación de los textos sagrados también desempeñaron un papel fundamental en la formación del judaísmo como un pueblo bíblico. Los libros del Tanaj, como el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los profetas, contenían la historia, las leyes y las enseñanzas religiosas que guiaban la vida del pueblo judío. La escritura y la lectura de estos textos se convirtieron en una práctica central para preservar la fe y la identidad judía a lo largo de las generaciones. En conclusión,
El judaísmo experimentó una transformación bíblica como pueblo, de tribu nómada a un pueblo establecido. Esto ocurrió a través de una serie de eventos y momentos claves en su historia. El Éxodo, la entrega de la ley en el monte Sinaí y la conquista de la tierra prometida fueron episodios fundamentales que moldearon la identidad colectiva del pueblo judío y sentaron las bases del judaísmo como una religión y una cultura distintiva. Estos eventos establecieron un pacto entre Dios y el pueblo judío. Proporcionaron una estructura moral y ética y establecieron prácticas religiosas y rituales que han perdurado a lo largo de los siglos. A través de estos momentos claves, el judaísmo se transformó en un pueblo bíblico, con una identidad colectiva y una fe compartida con Dios. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.